Cuando digan wrap it up me voy a quebrar en pedacitos. Es un día importante, el Teca nos hizo pues la vida bastante complicada durante toda la temporada, sobre todo con mi hijo. Fueron demasiadas cosas y por fin, suponiendo que la historia se divide en dos personajes diferentes, realmente el personaje del Teca lleva muchas temporadas haciéndole la vida miserable a los Acero. Entonces es como la culminación de todo y la venganza de la familia Acero y el hecho de poder resurgir otra vez y ser felices. Son muchos años de trabajo. Fue una gran oportunidad para mí. Yo empecé este proyecto de la nada y con muchos miedos y pensando muchas cosas si se iba a lograr o no de un barco que estaba medio hundiéndose. Entré al quite y lo mantuvimos a flote durante 3 años. Estoy muy agradecida con todos, de verdad. Yo puedo nombrar infinidad de nombres porque fueron 3 años de trabajo. Gracias de verdad a todos ellos, pero sobre todo al público que nos abrió las puertas de sus pantallas durante 3 años y me dejaron demostrar cómo tocar el corazón de los demás a través de un personaje. Vicenta llegó en un punto muy importante que el público no sabe en la vida de Caro. Y llegó justo en el momento para enseñarle que la vida sigue y que pueden haber muchas cosas alrededor que sientes que ya no puedes seguir y siempre se puede seguir adelante. Entonces eso se lo agradezco infinitamente a Vicenta, que me ha demostrado que a pesar de tantos obstáculos siempre existe fuerza para seguir adelante. No voy a tener a más inocentes muertos. Yo lo voy a atrapar, pero no más inocentes. Tenemos que proteger a la familia. A todo el público que nos está viendo ahora, les agradezco con todo el alma y el corazón infinitamente que me hayan dejado estar con ustedes durante 3 años. Este no es un adiós, es un hasta siempre. Espero que me sigan en toda mi carrera, que todavía falta mucho por hacer y que se les quede muy grabado en el corazón a ustedes lo que fue Señora Acero la Coyote y mi personaje Vicenta Acero. No me beso la mano porque la tengo ensangrentada, pero los quiero con todo el alma, con todo mi corazón, y así como ustedes no se van a olvidar de mí, yo nunca me voy a olvidar de ustedes. El error va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.